El uso de los servicios públicos ha reflejado el menor nivel de actividad económica. Lo venimos mostrando todos los días, todos los índices están en baja y en consecuencia uno está en una situación en la que termina reflejando lo mismo. ¿Y qué hace? Utiliza menos servicios. Es el caso de la electricidad, del gas, del agua, mirá lo que bajó 3,4%. Y algo parecido pasó en la telefonía celular, solo que un poquito más, 4,5% prácticamente. El transporte de carga también registra una baja y después un repunte que es apenas por encima del 6%. En el transporte de pasajeros se refleja lo mismo con un 1,2% a propósito de las otras bajas que pueden mostrarse en peajes, que es el 9,5%, mirá la cantidad de gente menos que está utilizando los peajes, y en correo también una merma de 10,6%. Con estos números vamos a tratar de comprender en detalle lo que está pasando con Mariano Gendra Gijena, que es especialista en transporte y consumo. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por estos minutos. Y decíamos, todo en la economía argentina está demostrando semana a semana con índices que van bajando. Y uno de estos ejemplos parece ser el de la electricidad, el gas, el agua. ¿Eso efectivamente está mostrando una intención de ahorro por parte de los consumidores? Sí, más que una intención de ahorro, es una caída clarísima del consumo general que se viene dando en toda la economía argentina, ¿no? Desde el tema de alimentos, desde el tema de lo que es bienes y servicios, y por supuesto, en función de estos ajustes que venimos padeciendo desde hace 3 años, el impacto en los servicios públicos se empieza a notar cada vez más. Esto lo vas viendo en electricidad, en luz, en electricidad, en gas, en transporte, ¿no? Pero también en el tema de agua. Y ten en cuenta una cosa, es decir, más allá de que han salido las medidas en abril, a principios de abril, las medidas del gobierno para atenuar un poco la inflación, ahora en mayo todos los argentinos vamos a padecer un aumento del agua de más de un 27%. ¿No? Es decir, se siguen incrementando los servicios públicos, se siguen incrementando las tarifas y por supuesto el consumidor cada vez se ve obligado a tener que reducir su consumo. El problema que vemos, la caída de consumo en materia de peajes, no es otra cosa más que hoy en día es inviable venir a la ciudad de Buenos Aires y por supuesto pagar los peajes, los costos que hoy en día implica pagar esos peajes tanto de ida y vuelta, porque los precios son altísimos. Ten en cuenta que hoy en día para alguien que vive en el conurbano y necesita venir a Buenos Aires y tiene que ingresar con su automóvil, gasta por día arriba de 400 pesos en peaje. A eso agregale el estacionamiento y agregale por supuesto el tema del combustible. Mariano, con los aumentos que casi en forma regular estamos teniendo en materia de combustible. Podemos entonces analizar esta merma, por un lado, me en los peajes, con los costos que vos decís, pero con este leve aumento que se da en el uso de transporte de pasajeros, ¿no? Claro, es decir, uno no puede dejar de, por los aumentos que uno tiene en los servicios o en materia de peajes, dejará de venir en auto a la ciudad de Buenos Aires, pero no puede dejar de venir a trabajar o dejar de hacer las diligencias que día a día cada uno de todos nosotros tenemos. Entonces tenemos que recurrir a otros medios de transporte, en este caso el tema de servicios públicos, que sea tanto el tren, el colectivo o el subterráneo. Exactamente. Mariano, eso es así. Es decir, es parte de esta caída del consumo y es parte que la gente trata de ahorrar lo más que puede porque el bolsillo, por supuesto, no alcanza. Mariano Adrián Puente, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Adrián. Gracias por la invitación. ¿Cuánto tiene que ver con la crisis? ¿Cuánto tiene que ver con la mutación de las matrices de servicios asociadas con la tecnología? Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado nuestra relación respecto del enviar correos? ¿Cuánto va a cambiar en el futuro inmediato la política de los peajes? En la ciudad de Buenos Aires, de hecho, se van a eliminar justamente las cabinas de peaje. ¿Cuánto la telefonía, cuando todos pasamos a tener entre 1 y 2 celulares y múltiples dispositivos para utilizarlos y además planes para hacerlo? ¿Cuánto tiene que ver con estos cambios de hábito asociados a la modernidad?
Bueno, por supuesto que toda la tecnología nos obliga a tener a generar o nos genera cambios de hábito y de conductas en lo que es al consumidor, ¿no? Estas tecnologías lo que buscan es que sea mucho más fácil para el consumidor, tanto el transitar, el usar las comunicaciones, el usar el correo, la internet, las distintas herramientas digitales. Es para facilitar y mejorar la calidad de vida del consumidor. Ahora, estas caídas que está manifestando claramente el INDEC en los servicios públicos, yo lo atribuyo más a el contexto general de recesión económica y de caída de consumo que a un significativo cambio en las costumbres o en la modalidad de consumir este tipo de servicios. Eso se va dando en forma no abrupta, sino en forma regular y se puede ir midiendo en el transcurso de un periodo de 5 años aproximadamente. Entonces ahí uno sí, en ese periodo uno puede ver que el consumidor va cambiando sus hábitos, va modificando sus hábitos de consumo y en ese sentido podemos ver si estos cambios de tecnología, cuál es la incidencia real favorable a favor o negativamente en la utilización de estos servicios. Pero particularmente estos datos que está ahora dando a conocer el INDEC, yo creo que más que nada es producto de estos meses de altísima inflación. Recordemos que de enero a abril, si se confirma, como ustedes hace un rato decían, una inflación cercana al 4% prevista para abril, estaríamos hablando que en 5 meses ya llevamos una inflación acumulada del 15%, ¿no? Mariano. Y esto en las tarifas de servicios públicos es fundamental. Recién mencionabas una cuestión con la que me quedo, ¿no? El cambio de hábito al que nos vemos obligados por el tema de la crisis que tenemos. Hace un ratito compartíamos imágenes de lo que sucede cerca de las puertas de un supermercado en La Plata a propósito de una promoción bancaria donde la gente tiene la posibilidad de pagar el 50% de lo que compra, con un tope, ¿no? Específicamente. Pero hace mucho que no veíamos estas colas antes de que abran los supermercados para aprovechar una oferta que además no se termina en el día. Bueno, es claramente el gran aumento que ha tenido los alimentos. Recordemos que los alimentos han aumentado en un promedio del 64%, es decir, muy por encima de la inflación del promedio del consumidor, que del año pasado, recordemos, fue del 47% y que ya estamos llevando en lo que va del 2019, como dije hace un rato, un poco más del 15% en lo que se refiere a alimentos. Es decir, lo que está buscando el consumidor es modificar sus hábitos de consumo para generar, obviamente, un mayor ahorro y tratar de que el salario, que por supuesto está muy por debajo de los aumentos de tarifarios y estos aumentos en materia de alimentos, bueno, cada vez le puede alcanzar un poco más. Los aumentos en la Argentina, recordemos que tienen una presión tributaria promedio del 40%, y si eso le acumulamos, le asumamos esta inflación mayorista del 64%, bueno, imaginémonos en qué situación estamos viviendo. Claro. Entonces, estas promociones que en este caso hace el banco, bueno, ¿quién no busca aprovecharlas? Sin lugar a duda. Aquel que puede la va a tratar de aprovechar y exprimirla, como decimos, lo más posible. Sí. Sin lugar a duda. Otra pincelada de los números que habíamos estado observando juntos. Mariano, muchas gracias por estos minutos. Que tengas buen miércoles. Gracias, igualmente para ustedes, un placer. Atención con esta fecha, 29